si a ellos les va bien, es porque ellos saben algo que yo no sé. Así que tenía el objetivo de poder trabajar con ellos. Esto lo preparo exclusivamente para ustedes porque yo voy a trabajar con ustedes. Así, simple. ¿Qué experiencia viviste ahí adentro? Y ahí arranca todo un camino donde mi crecimiento fue exponencial. Empecé a rodearme de los mejores de la industria, empecé a trabajar con grandes marcas, con otro tipo de inversiones. Es un gracias infinito, porque volví a tener ganas de levantarme, de decir, che, tengo ganas de estar vivo, tengo ganas de levantarme, y va más allá de lo económico. Por más de que lo estabas haciendo, ¿no? El hecho de poder soltar entornos que por ahí no tienen la energía que vos querés, que por ahí no son tóxicos, pero no te potencian. Para mí esto de animarte realmente a soltar lo que no, fue la mejor decisión de mi vida. Buenos días, mi gente hermosa de YouTube. ¿Cómo estamos? Bueno, mi gente, episodio especial el día de hoy, algo totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, Lucas Martín Coliqueo, hermano querido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, amigo? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá para charlar, un canal hecho para emprendedores, y sé que sos un emprendedor también de raza, un emprendedor que tiene mucho hambre, que tiene una historia súper bonita para contar, que aporta un montón al ecosistema de emprendedor de Argentina, y qué mejor que tenerte acá de invitado, y gracias por aceptar la invitación. Tremendo, amigo, gracias. Ya somos conocidos acá en el canal, han aparecido algunos videitos. El otro día mirábamos de los primeros hace un par de meses atrás, y qué lindo volver a estar acá y charlar un poquito otros temas. Así que más que agradecido por la invitación y por esta nueva dinámica en el canal también. Sí. Bueno, empezando con lo que vinimos a hacer, me gustaría conocer de vos, de dónde sos, dónde naciste, cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del emprendimiento, qué onda ese Lucas jovencito, cómo arrancó en el mundo emprendedor. Buenísimo. Bueno, yo soy de General Roca, provincia de Río Negro, sur de Argentina, ahí a 40 kilómetros de Neuquén capital, como para orientar a las personas en el mapa. Mis viejos emprendedores natos, con un almacén de barrio, entonces siempre mamé, vamos a decirle desde casa, el hecho de la autonomía, y los primeros pasos en el emprendimiento a modo freestyle, vamos a decirle, que arrancaron en el primario. Ya en el primario agarraba cositas, iba con mi mamá, me llevaba a un lugarcito donde se compraban juguetes y demás, y compraba cosas y le vendía a mis compañeros. Esos fueron como los primeros pasitos. Después, en el año ya 2014 aproximadamente, tuve un showroom de ropa que se llamaba Vento y vendía ropa, en otras palabras. Había arrancado, esta es muy buena, amigo, había arrancado antes de vender lo que era la parte de remeras y ropa en sí, había arrancado con la parte de calzados. En ese momento había una empresa que se llamaba Netshoes, que era una plataforma de e-commerce que con personal te daban un 30% de descuento enviando la palabra Netshoes por mensaje de texto, te daban un 30% de descuento. En el sur, en ese momento, lo que era el e-commerce era algo nuevo, nadie se animaba a comprar por internet, y después en el sur otra de las particulares que hay es que todas las cositas llegan un poquito tarde. Así que yo abrí una cuenta de Instagram en ese momento y empecé a publicar las fotos de Netshoes en la cuenta de Instagram, y empecé a promover las zapatillas. Y le pedía a la gente una seña de 200 pesos argentinos, me acordaba. La gente venía a casa, me dejaba la seña, yo le daba un comprobante, hacía el pedido, pedía el cupón del 30% de descuento. Entonces, en esos 7 días que llegaba la zapatilla, le hacía un 30% a los calzados. Y empezó a ir muy bien, principalmente porque habían calzados que la gente no conseguía en la ciudad, y empezó a ir muy bien. Ahí tenía 15 años aproximadamente, empezó a ir muy bien. Y después agarré y empecé a incorporar lo que era ropa. Ya empecé a estoquearme un poquito por mi cuenta, eso creció hasta que me fui a estudiar a Neuquén. Fui a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica, me fui a estudiar para allá. Ingeniero, Lucas, no sabía. Tuvimos ahí un paso por ingeniería, un añito, y bueno, mientras estudiaba, en paralelo hacía esto de la venta de ropa, lo había llevado para Neuquén también, con la venta de calzados y demás, la misma dinámica, pero en Neuquén. Y en ese proceso, estando incursionando por cómo vender más, empiezo a ver un poquito el tema de lo que era publicidad. Me acuerdo que me llega un primer workshop de un tal Rodrigo Ferreri en ese momento, con una academia que se llamaba Ecodiem, donde iban a hacer un workshop e iban a enseñar a la gente a vender por internet, que era algo novedoso, tendencia. Me anoté. Cuando me anoté en ese workshop, vi un mundo totalmente nuevo y me fascinó. Dije, es por acá. Lo que me mataba a mí de este emprendimiento es que
lo que más se movía eran los calzados, y los calzados yo no tenía stock, ¿se entiende? Entonces era lo que más me mataba en ese emprendimiento. Entonces se me ocurre crear algo en el cual poder aplicar todo esto que estaba aprendiendo, que la publicidad en Meta, que las redes sociales, que el gestionar contenido, etcétera, etcétera. Y tenía un compañero en la universidad, ahí en Neuquén, que se dedicaba al alquiler de inflables, inflables para fiestas de cumpleaños. Y a mí me hacía todo el sentido del mundo, porque él decía, en los días de semanas estudio y los fines voy a dejar esto y tengo mi platita y me sostengo. Bueno, buenísimo, digo, tengo que hacer algo ahí en el rubro de los eventos. Y no quería quemarle el proyecto a él, así que lo que se me ocurre es empezar a googlear a ver qué alternativas habían para eventos. En ese momento vi lo que era una fotocabina. Una fotocabina, esos espacios donde tocas un botón, sacas una foto y te sale la tirita, aplicado a fiestas de 15 años, cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso ya estamos hablando algo de año 2016, 2017. 2017 me parece. Y no tenía la plata para poder comprar una cabina nueva, así que empiezo a buscar en internet cómo armar una casera. Y empecé por partes, compré la impresora por un lado, la computadora por el otro, empecé a armar toda la estructura y arrancó el emprendimiento donde me permitió aplicar toda esta parte de pauta publicitaria, creció muy muy rápido y así que esos son un poquito los inicios a nivel emprendimiento. Bien, viste por internet un workshop que hacía la gente de Codiem, una academia de Latinoamérica de marketing, y ahí ¿cómo siguió? Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Yo me quedé fascinado con ellos, siempre fueron referentes, me capacité muchísimo, muchísimo con ellos, siempre todo este mundo evolucionaba constantemente, entonces en las diversas áreas, específicamente en Meta, me capacité con ellos y llegó un momento en el cual yo me había planteado como objetivo, digo, si ellos son los mejores, yo quiero laburar con ellos. Es la forma más simple de poder aprender más. Entonces, en su momento, en el medio, fueron pasando distintos proyectos, distintos emprendimientos, además de los eventos, que tomó otra dimensión y demás. Pero en mi mente estaba como, quiero esto, o sea, quiero eso que hacen ellos. Y si a ellos les va bien, es porque ellos saben algo que yo no sé. Así que tenía el objetivo de poder trabajar con ellos. Los admiraba en el aspecto profesional, los admiraba. Así que en un momento, ya en el año post pandemia, estaba full marketing, estaba con mis clientes, con freelance y demás. Y abrieron una búsqueda y yo no tenía preparado un portfolio que se llama En la Jerga, pero abro Canva y le pongo... Esto lo preparo exclusivamente para ustedes porque yo voy a trabajar con ustedes. Así, simple. Les compartí un poco mi experiencia, las cosas que había hecho, aclarándoles siempre de que no era algo que yo tenía que estaba enviando, sino como lo preparé en ese momento exclusivamente para ellos. Y pasó ahí un par de semanitas, me contactan, entro y ahí arranca todo un camino donde mi crecimiento fue exponencial. Empecé a rodearme de los mejores de la industria, empecé a trabajar con grandes marcas, con otro tipo de inversiones, que eso fue lo que me hizo crecer muchísimo, ¿no? Porque dentro de este ecosistema digital, lo que es la gestión de pauta publicitaria, no es lo mismo o no son las mismas cosas que aplican cuando gestionás presupuestos chiquititos a cuando gestionás presupuestos grandes. Entonces, este proceso y todo este camino fue realmente hermoso, fueron 3 años de mucho crecimiento. Cuando empecé a trabajar con ellos, mi objetivo interno era, yo quiero enseñar en el lugar donde aprendí. Ese era mi único objetivo, quería cumplir eso. Yo quiero enseñar, quiero estar del otro lado de la pantalla enseñando, así como a mí cuando me tocó aprender. Y bueno, se fueron pasando los meses, pasó un añito aproximadamente y surge la oportunidad y empecé a eso. Empecé a enseñar. En paralelo empecé a dar consultorías también con e-commerce de distintos países de LATAM y así arrancó un poquito el proceso de esa historia con los chicos de Codiem, que muy buena relación, la verdad que fue una etapa de muchísimo crecimiento y de muchísimo aprendizaje, que fue también catapulta para todo lo que se está viviendo hoy. Entonces, llegaste a la academia, llegaste a Codiem, Codiem lanza una vacante laboral, vos te postulás haciendo una presentación exclusiva para ellos, te toman y ¿qué empezás a hacer dentro de Codiem? Perfecto, ellos son un hub de empresas, tienen distintas empresas. ¿Qué es un hub? Vamos a decirle, tienen distintas empresas que se aglomeran con distintos nombres. Una es la parte educativa, la otra es una agencia y migra también a una parte de consultoría. 100% focalizadas en e-commerce de productos físicos. 100% focalizadas en e-commerce de productos físicos. Entonces, yo lo que entro en primera instancia a la parte de la consultora, que se llama Everest Media, y lo que empiezo a hacer en primera instancia es a dar consultorías, a trabajar en las campañas publicitarias de Meta con dueños de negocios, con
e-commerce de distintos lugares de LATAM. Empiezo a trabajar con ellos ahí, estuve aproximadamente en ese rol, en esa función, estuve trabajando unos 6, 7 meses y me fascinaba. Vos ayudabas a empresas a que inviertan su presupuesto en Meta, en pauta publicitaria. Exactamente. Claro, las empresas se habían proyecciones de marketing y en mi caso específico mi rol era ayudarlos con la gestión de la pauta publicitaria en Meta. En otras palabras, y dicho en criollo, era ayudarlos a que vendan más. Esa era mi función principal, mediante lo que es el ecosistema de Meta. Entonces yo me encargaba de elaborarles las estrategias, de hacer el seguimiento, de la distribución del presupuesto, las microacciones comerciales, etcétera, etcétera. Bien, entonces empezaste a manejar el presupuesto y ayudar a empresas de e-commerce, de productos físicos, a vender más con Meta. Bien, ¿qué tipos de empresas se manejaban? ¿Qué presupuestos se manejaban? ¿Qué experiencias viviste ahí adentro? Muy buena pregunta. Me trae lindos recuerdos. Y trabajé con marcas de calzados, trabajé con marcas de indumentaria, trabajé con marcas de suplementos fitness, trabajé con marcas de indumentaria masculina, de indumentaria femenina, trabajé con marcas de diversos rubros, de decoración y hogar, de todas enfocadas 100% en productos físicos. Bien, entonces vos te sentabas y veías con ellos las campañas publicitarias y los ayudabas a tomar decisiones. Exactamente. ¿Y de ahí qué sigue? ¿Cómo sigue tu carrera ahí? Bueno, estando con ellos, arranca lo que es la etapa de empezar a capacitar. Me abren la posibilidad, me dicen, che, está esta posibilidad, te vemos bien, tenés ganas, te sentís seguro de empezar a enseñar. Yo siempre digo que hacer no es lo mismo que enseñar. No es lo mismo que enseñar. Y en ese momento fue como, sí, estoy súper listo. La realidad es que no estaba listo, pero yo sabía que me iba a preparar en la cancha. Así que la primera llamadita entro, y mirá cómo fue muy loco, porque la primera ronda de consultas aproximadamente eran 50, 70 dueños de negocios que se unían a la ronda, y yo iba a entrar como oyente del principal, ¿no? Y en ese momento no sé qué le pasó, o no sé si se enfermó o se quedó, no sé qué le pasó, pero el tema era como, o se cancela o la tomás vos. La tomo yo, claramente, la tomo yo. Así que prendí la cámara, no tenía ni idea de lo que me iba a enfrentar. Prendí la cámara y arrancamos, y de ahí arranqué ya con todo ese proceso de empezar a enseñar a personas que arrancaban desde cero, a enseñarle todo el funcionamiento de la herramienta, a brindarles rondas de consultas y acompañamiento en su proceso de aprendizaje, en otras palabras. Eso fue todo un proceso ahí dentro de Codiem, que es la otra empresa dentro del hub de empresas. Entonces, de dar consultoría a empresas y manejar con ellos los presupuestos y sus campañas publicitarias, a enseñarle a dueños de negocios cómo manejar las cuentas publicitarias. Exactamente. Las dos cosas en paralelo las hacía. ¿Cuál era la diferencia? Que las personas que se estaban capacitando estaban en una etapa inicial, a qué le llamamos etapa inicial dentro de la industria. Hay e-commerce que van desde $500 hasta $20.000 aproximadamente de facturación, y dentro de lo que es la consultoría, de $20.000 a más $100.000 de facturación mensual. Bien, ¿y ahí qué sigue? Empezaste a dar clases en la academia de Codiem, ¿y cómo continúa todo el...? Bueno, ahí empecé a dar clases. Yo en paralelo nunca dejé de emprender, vamos a decirle. Tenía en paralelo el proyecto de los eventos que, bueno, con todo el aprendizaje que yo estaba teniendo dentro del ecosistema digital, indistintamente de que no era un proyecto de e-commerce, creció muchísimo. No lo podía gestionar solo porque estaba con las dos cosas en paralelo, entonces me asocio con uno de mis mejores amigos, y el proyecto creció muchísimo. Llegamos a ser más de 15 personas dentro de lo que es el proyecto, que hoy sigue estando vigente en la actualidad, que se llama Onyx Eventos, que en ese momento ofrecíamos servicios de cabinas de foto, que era con lo que habíamos empezado. Yo había arrancado con una, después se sumaron 2, 3 cabinas de fotos, después me di cuenta que en el rubro de los eventos hacían falta más servicios. Arrancamos con fotografía y video, después arrancamos con lo que es servicios de bartender, después arrancamos a ofrecer lo que eran las barras de tragos. Empezamos a hacer una propuesta integral para lo que eran eventos sociales, casamientos, cumpleaños de 15 y demás. Así que eso evolucionó, y tengo recuerdos, por ejemplo, año 2023, lunes a viernes dando consultorías, laburando en la parte de Meta, y llegaba el viernes a la noche y nos subíamos a la Traffic y era repartir gente en eventos, hasta en 7 eventos en simultáneo laburaba.
laburábamos era llevar gente a un evento en Neuquén, un evento en Roca, un evento en Cipolletti, y como que la operativa era distribuir a las personas y que salga todo perfecto y que tengan todo perfecto desde la indumentaria, desde que los insumos estén en perfectas condiciones, que la bebida, que todo lo que conlleva una fiesta social, vamos a decirle. Eso tomó una dimensión muy, muy, muy grande que se fue apalancada con todo este conocimiento que estaba teniendo ahí del ecosistema digital. Entonces llegó un momento ahí bastante quiebre en mi vida, vamos a decirle, que el proyecto Onyx estaba yendo muy bien, muy, muy, muy bien, y económicamente estaba yendo muy bien, pero no tenía vida. No vivía, literalmente no vivía. Era de lunes a viernes estar en esto, en el ecosistema digital, y viernes, sábado, y el domingo ya era muerto, porque después de laburar el viernes y laburar el sábado, el domingo me levantaba a las 4 de la tarde y como me levantaba comía y ya el otro día, el lunes, volvía a la rutina. Entonces no tenía vida y en ese momento tomo la decisión de dar un paso al costado. Me iba bien también, o sea, me iba muy bien en las dos cosas. Me iba bien dentro del ecosistema digital, vamos a decirle, y con este emprendimiento, con esta empresa. Y tomo la decisión de, amigo, no quiero seguir más. Después arreglamos, a futuro veremos cómo. Estoy hablando hace 2 años, todavía no arreglamos nada. A futuro veremos, le digo, no sé, te vendo la mitad de las cosas, no sé, después vemos, pero yo no quiero saber más nada con esto. Todavía sigue ahí sin resolverse, con la mejor es un amigo, pero nada, temita para resolver ahora en los próximos meses, pero así quedó. El proyecto sigue en funcionamiento, se siguen laburando en los eventos y demás, pero yo ya no tengo nada que ver, vamos a decirle. Bien, estuviste también en la fundación de una startup, ¿puede ser? Muy buena pregunta. Ahí ya retrocedemos un poquito. En el año 2019, voy hilando la historia, ¿no? Cuando te conté que empecé con el tema de la cabina de fotos que estaba en la universidad, empecé a laburar y empecé a ver que en los eventos yo era un nene, una carita de bebé tenía y me llegaban a contratar y tenía que ir a la casa y aprovechaba a charlar con la gente y empecé a identificar un factor común, un problema en común entre todas las personas que estaban organizando una fiesta. Que te preguntaban, che, ¿y no conoces a un fotógrafo? Che, ¿y no conoces a un catering? Che, ¿y alguien que les puedas recomendar, ¿viste? Para la fiesta de 15 o el casamiento o lo que estén haciendo. Y en ese momento digo, tengo que inventar algo. No tenía chance de armarme un catering en ese momento, tengo que inventar algo. Y me puse a buscar por internet distintas alternativas y encontré en España una startup que se encargaba de hacer la conexión entre personas que estén organizando una fiesta y gente que provee servicios para fiestas. Esta startup, esta plataforma era un intermediario, vamos a decir como un marketplace de intermediario entre la persona que organiza la fiesta y la empresa que provee los servicios. Y digo, es por acá, esto no está en Argentina, es por acá. No tenía idea del cómo, en ese momento escuchaba mucho a Uge Boller y él sacó un programa que se llamaba Silex, que te enseñaba a montar tu startup. Lo adquirí, el programa, y arranqué a estudiar eso y armé el plan de negocios, y cuando armé un plan de negocios, digo, claramente, tomé dimensión de lo que esto implicaba, claramente no puedo solo, me voy a una incubadora. Una incubadora es un organismo del gobierno que se encarga de incubar proyectos. Si el proyecto seduce, te lo incuban. Voy a la incubadora de Uflo, en este caso, Cipolletti, una ciudad 40 kilómetros también de General Roca, les presento el proyecto. Y le gustó mucho. Me dice, me gusta muchísimo esto, tiene futuro, vamos para adelante, pero solo no podés, necesitas armarte un equipo. Yo hasta ese momento lo único que había hecho era contratar a un diseñador, Santi, que bueno, él prácticamente se había encargado de desarrollar la identidad visual. Y cuando me dice eso, ¿a quién le digo? El único que tenía en mente era Santi. Entonces agarro y le digo, Santi, mirá, fui para allá, me dijeron que sí, pero que necesito un equipo, ¿estás para sumarte a esto? ¿Te seduce la propuesta? Sí, perfecto, bueno, sumate, se sumó como socio al proyecto. La incubadora nos incuba el proyecto, nos ayuda a darle forma y nos ayuda a conectar con el gobierno de Neuquén. El gobierno de Neuquén, provincia de Neuquén, está en una etapa en su auge con el tema del petróleo y estaba fomentando mucho lo que era el tema del emprendedurismo. Entonces, presentamos el proyecto, les resultó innovador y deciden financiarlo. Entonces, de un día para el otro tenía 18 años y pasé a tener, primero que recibí mucho dinero en ese momento, aproximadamente $10.000, era lo que recibimos de financiación, y con esa plata
básicamente teníamos que cubrir los costos operativos de lanzar el software, que era la plataforma, ¿viste? Se llamaba Festip, esta plataforma. Y claro, el gobierno de Neuquén también, yo no lo entendía, pero también todo lo que involucra un gobierno, cada vez que hacen apoyo económico a un emprendedor, necesitan comunicarlo por todos lados. Entonces, en ese momento de ser Lucas, el de Barrio Nuevo, empecé a aparecer en los diarios, empecé a aparecer en las radios, me empezaban a invitar a programas de televisión, etcétera, etcétera, a concursos, todo por el apalancamiento del gobierno de Neuquén. En paralelo también nos ponen un asistente, oficinas, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva. Entonces yo tenía 18 añitos, estaba viviendo en un cumple, literalmente. Estaba el dinero, estaba el proyecto, había reconocimiento, tenía un asistente, era como muy loco todo eso, que se gestó muy bien, fue una muy linda etapa, muy linda experiencia. Gracias a este proyecto también me conocí con vos, porque este proyecto fue seleccionado en el evento que nos conocimos. Y bueno, ese proyecto iba a lanzarse el 20 de marzo del 2020, ya estaba todo listo para lanzarse y apareció pandemia, se paró la industria de los eventos. Y quedó guardado y no salió nunca a la luz, en otras palabras. Así quedó. Eso fue un poquito de lo que fue Festip. Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, nada, uno de los reveses de la pandemia, ¿no? Como algunos nos potenció, otros proyectos se vieron pinchados. Y ahí, bueno, llega la pandemia y ¿qué es de tu vida? Bueno, muy importante esto que vos compartís. Ese momento fue un golpe muy duro para mí personalmente, porque venía en las nubes. O sea, realmente me venía sintiendo en las nubes por toda esa repercusión que generaba ese proyecto, y cuando se paró la pandemia fue como, ¿y qué hago de mi vida? Yo me había alquilado para irme a vivir, y ¿qué hago de mi vida? Y era, o uso los recursos o no los uso, no sabía qué hacer, literalmente no sabía qué hacer. Y en ese momento digo, bueno, perfecto. Mi rol dentro de este proyecto es marketing, es la parte de pauta publicitaria. Salgo a ofrecer servicios. Y salí a ofrecer servicios de forma freelance y empecé a adquirir clientes de distintas ciudades. Eran como las primeras experiencias ahí teniendo clientes de otras ciudades. Empecé a adquirir clientes y la pandemia literalmente fue como un golpe muy duro, por ejemplo, 1 o 2 meses, y cuando me hizo el clic de, che, igual está todo por delante y tenés una habilidad que aplica, fue como que empecé a adquirir clientes. Y ahí empezó un despegue nuevamente, todo 2020, 2021, que la bola de un cliente que le estaba yendo bien me recomendaba con otro, 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 hasta que entró esto de Everest, de Codiem, y que yo en paralelo siempre seguí con 3 cosas en simultáneo tenía. Por eso te decía que en las semanas no vivía, o sea, las semanas eran de lunes a lunes, todo el día laburando, literalmente tenía clientes particulares. Que para eso dije, solo no puedo, empiezo a contratar un equipo, pues con un equipo. Después tenía lo que era todo el proyecto de Onyx Eventos, y en paralelo todo lo que era Everest y todo lo que era Codiem. Entonces estaba de lunes a lunes, no tenía vida, literalmente. Económicamente muy bien, pero sin vida. Así que eso fue un poquito el proceso, 2021, 2022, 2023. Ya todo lo que fue 2023, 2024 y 2025 ya había dejado todo lo relacionado a eventos y me dedicaba 100% a esto, a lo que era meta. En todo hacía meta, pero estaba involucrado como dueño, como todo. Y ahí, a partir del 2023, 100% a esto, a laburar con emprendedores, con dueños de e-commerce, full a pleno. Ahí tiraste un disparador que me gustaría indagar un poquito. Me nombraste que tú tenés una agencia de marketing. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo se fue tomando forma? Excelente. Muy buena pregunta. Bueno, hoy dentro del equipo somos 7 personas, incluyéndome, somos 7 personas. Trabajamos exclusivamente con dueños de negocios, también todo lo que tiene que ver con su ecosistema digital, escala, Meta Ads, email marketing, Google Ads, contenidos dentro de los comercios que son de la locación geográfica, donde está gran parte del equipo. También le hacemos lo que es la parte de fotografía, video y demás, todo lo que refiere para sus campañas publicitarias. Y todo eso empezó, bueno, todo nace desde allá, desde 2020, cuando empecé a tener los propios clientes freelance, cuando me empecé a involucrar con muchas cosas. Yo en ese momento empecé a tomar un programa de consultoría con Marcos Racetti, con Blue Hackers, y una de las cosas claves que me tomó ahí fue como documentar tus procesos, sistematizar y armar equipo. Fue como, si puedo resumir con qué me quedé, fue con eso.
Entonces fue lo primero que empecé a hacer. Sabía que si me quedaba 100% con mis clientes particulares, iba a ser un camino que sí que iba a estar hermoso, pero que si lo llevaba solo no iba a llevar a ningún lado. Entonces, los clientes particulares fue haciéndose un efecto bola de nieve, que empezaron a venir más, solo no podía, una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, hasta el día de hoy, que nos dedicamos 100% a esto. ¿Qué es esto de documentar tus procesos, sistematizar y delegar? Muy buena, muy buena. Bueno, en ese momento, dentro del programa, que fue el programa de consultoría, yo básicamente lo que buscaba era esto, escalar mis negocios en ese momento, ¿no? Era como, ¿cómo los escalo? Entonces, una de las cosas clave es, ¿qué cosas estás haciendo vos hoy que son delegables? Excelente. Todas, dije. Todo lo que hago es delegable. Bueno, ¿cómo lo puede aprender una persona para que salga igual de bien que cuando lo haces vos? Entonces empecé a documentar literalmente por escrito el paso a paso de cada una de las actividades que hacía por áreas. Ejemplo, vamos a la parte de marketing y también te lo ejemplifico con los eventos, o sea, lo hice con las dos cosas. En la parte de marketing, cuando entra un cliente nuevo, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el primer paso de un cliente? Perfecto, se le envía un formulario. Bueno, paso 1, enviar formulario. ¿Qué formulario? Link. Recibo el formulario. ¿Qué sigue? Armar tanto el onboarding interno en la herramienta, en este caso Asana. Perfecto. 2, 3, todos los pasitos internos que implica un cliente desde que te conoce hasta que ya te pagó, le enviaste la factura, le enviaste el contrato, le enviaste todo. Bueno, todo eso documentado por escrito. Una vez que lo documenté por escrito, lo que hice fue grabarme haciéndolo. Entonces, tenía un material de apoyo que era por escrito y me grabé haciéndolo. Y así con cada una de las actividades que yo hacía. Lo empaqueté y ahí fue cuando salí con la búsqueda de contratar gente. Empecé a contratar... la primera persona que incorporé fue Abril, que entró con un cliente y también entró con Onyx, que ella era diseñadora. O sea, yo lo primero que dije que necesitaba delegar era el área de diseño, que era lo que no me gustaba y lo que no sabía hacer bien. Que lo hacía como sabía, agarraba Canva y necesito una diseñadora. Así que agarré, documenté esos procesos y le dije, genial. Toda esta parte de diseño de este cliente la resolvés vos y a Onyx, que es mi proyecto también, resolvé toda la parte de identidad visual y entró con los procesos. Entonces fui haciendo eso, documentando y es una dinámica que está muy buena, que requiere de tiempo, porque el documentar todos los procesos requiere de tiempo realmente, pero que una vez que lo haces, te queda para siempre. Bien, lograste delegar Onyx, armaste los sistemas y los procesos, ya no te encargabas de Onyx, ya no tomabas clientes por tu cuenta de forma particular, sino que los centralizabas en tu agencia y empezaste a armar un equipo y seguías con Codiem o Everest. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue? Llega un momento en el que, bueno, estaba muy bien, como te digo, a nivel económico, estando en el sur, estaba muy bien, o sea, tenía muy bien para mi promedio, exactamente, muy bien para mi promedio, esa es la respuesta. Y había entrado en una zona de confort, estaba viviendo solo, tenía una casa que tenía pileta, tenía la moto, tenía el auto, viajaba en moto cuando tenía ganas porque laburaba remoto, estaba como muy cómodo. Ya había entrado en una zona de confort donde ya no tenía fuerza de voluntad prácticamente para levantarme temprano, o sea, no tenía motivos, me levantaba cuando no me levantaba tarde, pero poner 9, 10, no tenía ninguna obligación concreta para poder levantarme, así que me empecé a sentir eso, desmotivado, y no fue de un mes para el otro, sino que fueron realmente meses, te diría un año donde estaba en esa, que económicamente bien, pero sin saber bien para dónde ir. Hasta que, bueno, a principios de este año, vine acá a ver a River. Yo vine a ver a River literalmente con una mochilita. Nosotros nos habíamos encontrado, amigo, ¿te acordás que en noviembre del año pasado... Bueno, yo vine justamente acá a Buenos Aires, no me acuerdo a qué vine, y te pasé a visitar. Estábamos en otro mood los dos, literalmente, en otro mood. Pero habíamos hablado algo de, estaría bueno en abril del año que viene irnos a vivir por ahí, acá en Buenos Aires, en algún lugar. Nordelta habíamos hablado. Y dale, buenísimo, quedó ahí. Arrancó el año y demás, y en ese momento, bueno, arrancó todo tu flow. Y una vez yo vine a ver a River a principio de año, vine a ver con la mochila, te pasé a visitar y de ahí me quedé con la mochila acá, no fui a buscar nunca más mi ropa, no hice más, no volví más literalmente al sur, he ido un par de veces ahora a visitar a la familia, pero desde el principio de año, desde que vine con esa mochila, que traje la compu de casualidad, no volví al sur. ¿Por qué?
¿Por qué me pasó esto? Porque, bueno, lo empecé a ver en vos y también en las personas que estaban alrededor tuyo, de que, che, tienen la misma edad que yo, son iguales a mí y están teniendo resultados totalmente diferentes, tangibles e intangibles. Tangibles económicos, vamos a decirle, e intangibles en cómo se sienten. Vos percibís cuando una persona se siente bien, que está con ganas de levantarse. Lo percibís, eso se irradia. Y yo noté eso mucho en vos, principalmente porque me estaba quedando con vos. Y dije, claro, o sea, si yo me vuelvo a donde estoy, voy a volver a ser el mismo Lucas de siempre. Necesito quedarme, rodearme de personas que realmente tengan ganas de ir por más. Y me quedé. Y quedó toda esta locura, amigo, quedó toda esta locura. Que ahí ya entramos al 2025. Que bueno, este año pasó de todo. Tocó tomar decisiones en distintas áreas. Tocó soltar muchas de las cosas. Una de las cosas que solté fue justamente el dejar de enseñar en todo lo que fue Codiem, dejar todo lo que es la parte de la consultoría en Everest. Me quedé 100% con mis clientes. Se gestionó todo, se armó todo bien el equipo de la agencia y demás. Y en paralelo arrancamos con todo esto, que también en julio arrancó toda esta locura de la Biblia de los productos digitales, que ya son más de 200 personas aproximadamente. Y nada, todo una locura que cuando tomás retrospectiva es como que en los últimos 6 meses pasaron más cosas que en los últimos 3 años, literalmente. Total. Entonces, estabas en relación de dependencia en Everest, en Ecodiem, en relación de dependencia enseñando y dando consultoría sobre Meta, ¿no? Trabajando para otra empresa como consultor en Meta. Y con tu agencia de marketing, pero muy autoempleado, ¿no? Recontra autoempleado, trabajando, dedicándole un montonazo de horas que si vos te salías de la organización no funcionaba. Bien, entonces, viniste a Buenos Aires, notaste otro camino, viste otro camino y también te animaste a dar esos pasos, porque yo lo que noto distinto en vos es que si bien muchas personas vieron mi transformación o mis cambios o mi nuevo yo, mi nueva versión, pocos se animaron a seguirme, ¿no? Como que muchos la veían todo, pero como que después volvían a su anterior patrón y no se acercaban tanto. Vos fuiste una persona que viste algo nuevo, un nuevo camino y te acercaste a fondo y te animaste a soltar trabajos en una de las mejores consultoras de Latinoamérica, en trabajos muy cómodos, proyectos de vida cómodos, pero dijiste, hay algo más y otra forma de vivir. ¿Qué onda eso? Ahí hablo de la relevancia del entorno. Lo es todo, boludo. Lo es todo. Yo creo que fue eso. En ese momento, porque el Juanpi de principio de año de 2025 era un Juanpi totalmente diferente al Juanpi de noviembre del año anterior. O sea, en 3 meses Juanpi había cambiado totalmente, porque literalmente cuando nos encontramos en noviembre, las actividades que hacíamos y los objetivos que teníamos ahí eran totalmente diferentes. Salíamos de fiesta, vicios, perseguir mujeres, perseguir el dinero, no sé, malos hábitos. Claro, yo recuerdo que el día que me fui, estuvimos un mes en noviembre juntos más o menos, el día que me fui, la última noche salimos. Fiestas, literalmente. Estábamos en otra y bueno, yo cuando vi como que me tocó ver tu transformación, primero la estaba viendo virtual porque a principio de año vos cuando encontraste todo este mundo de los productos digitales me hiciste un llamado y me dijiste, amigo, encontré algo, lo tenés que ver, no sé qué, y me mostraste y viste cuando vos notás el brillito en una persona en los ojos que se percibe, y en ese momento empecé a ver todo tu proceso y fue un despegue, pero brutal, que en el medio me fuiste contando todo lo que te fue aconteciendo, todas las situaciones que te tocó atravesar, todo lo que soltaste también, cómo de un punto A te fuiste a un punto B de una forma tan rápida, y cuando vine acá a Buenos Aires, yo todo esto lo tenía a nivel teórico por lo que vos me venías contando, pero cuando lo vi de forma vivencial, que realmente lo estabas viviendo con todos tus sentidos y estabas muy involucrado con esa transformación interna. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, porque al final del día, siempre que emprendía, siempre que busqué rodearme de emprendedores, buscaba un poco eso. Sentí que fue como lo que yo siempre quise, pero que no estaba en el lugar donde yo lo estaba buscando. O sea, yo proactivamente siempre quise buscar mi mejor versión, por eso siempre intenté capacitarme, por eso siempre intenté ir por más, siempre pagué consultoría, siempre intenté estar en constante crecimiento, pero era yo contra mi fuerza de voluntad, todo el tiempo. Y así como a veces ganaba,
muchas veces perdía contra esa fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque entraba, si ya te está yendo bien, si ya está ganando dinero, ¿qué más querés? Disfrutalo, relajalo. Esa era como mi conversación interna. Y yo acá vivo, cuando vine para acá, vos vi que estabas ganando mucho dinero y que a pesar de eso laburabas como un perro, literalmente, laburando y teniendo buenos hábitos y viviendo bien, y cuando había que frenar se frenaba y che, me gusta esto. Y fue así, amigo, tuve 2 días acá con vos y pegué un llamado al sur, a mi mamá, a mi papá, y le digo que no iba a volver, que si se podía, si mi hermano, si alguno podía resolver el hecho de quedarse en casa, porque yo, bueno, literalmente en casa alguien se tenía que quedar, todo lo que conlleva, mi hermano se hizo cargo y no volví, y me quedé acá y fue una transformación, amigo, que ahora charlando y pensándola también, ya te lo he dicho muchas veces de forma personal, pero es un gracias infinito, porque volví a tener ganas de levantarme, de decir, che, tengo ganas de estar vivo, tengo ganas de levantarme, y va más allá de lo económico, mucho más allá de lo económico, sino solo el hecho de decir, tengo ganas de estar vivo, de vivir, de querer levantarme, de que arranque el día, de hacer cosas, estar en propósito, en otras palabras. Y eso fue una búsqueda más interna, porque a nivel profesional o laboral yo sigo haciendo lo mismo. O sea, sigo tocando los mismos botones, sigo viendo las mismas estrategias, sigo capacitándome sobre lo mismo, sigo enseñando lo mismo, literalmente, pero fue una transformación interna. O sea, se prendió un fueguito interno que es ganas de comerse el mundo otra vez, como en algún momento lo había tenido. Otra vez fue eso, fue despertar una llamita interna que bueno, que siento que es el motor de todas las cosas. Estaban combinada la actitud con las aptitudes. Así que fue una transformación literal. O sea, literalmente el hecho de venir a Buenos Aires, creo que ese fue ni sé cómo salió River ese partido, porque yo vine a ver a River, no sé ni cómo salió, pero literalmente creo que fue el mejor viaje o la mejor decisión de mi vida. Brutal. Ya tenías la preparación, estabas enseñando meta en relación de dependencia y luego decidiste soltar eso, independizarte y lanzar tu propia academia. ¿Qué onda ese proceso? Exactamente. Bueno, lo que es la parte didáctica a mí me fascinó. Desde que la descubrí ahí me fascinó. Me fascinaba más enseñarlo que hacerlo. Literalmente, me enseñaba más enseñarlo que hacerlo. Me gusta mucho esa parte didáctica, la tenía muy bien trabajada. Me capacité justamente para eso. Cuando me tocó enfrentarme a personas sin saber, genial, la primera vez lo pude resolver, pero a partir de ahí tengo que aprender. Y empecé a coachearme en ese aspecto, a cómo poder transmitir lo que yo tenía en mi mente para que lo pueda entender otra persona que no tenía mi nivel de experiencia. Y me fascinaba y bueno, en ese momento fue como... Fue muy simple. O sea, hoy tomo perspectiva y fue tan simple como encontrarme con el entorno correcto, con las personas correctas que me motivaron a hacer algo que ya lo estaba haciendo en otro lugar, pero ahora hacerlo por mi cuenta. Lo puedo resumir en eso, fue como, no estoy haciendo algo diferente, la dinámica sigue siendo la misma, sí evoluciono, sí estoy aprendiendo constantemente, pero es algo que ya lo venía haciendo, nada más que no tenía el entorno que me haya dicho, che, si esto que estás haciendo allá también lo puedes hacer vos. Y eso, bueno, fuiste vos. En ese momento también recuerdo que fue un día que estábamos en el departamento de Juli, que yo tenía una idea en mente y vos como, no, amigo, más. Y fue como, bueno, sí, como ni siquiera estaba tan convencido de que realmente era más. Y sí, fue por ahí, dije, confío y sucedió la magia, vamos a decirle. Sí, también esto de que... Sí, por más de que lo estabas haciendo, ¿no? El hecho de poder soltar entornos que por ahí no tienen la energía que vos querés, que por ahí no son tóxicos, pero no te potencian. ¿Me explico? Entonces, si querés llevar todo a un siguiente nivel, por ahí estabas en una academia linda, con buen posicionamiento, con una buena trayectoria y una buena marca, pero no era realmente el crecimiento que vos querías, ¿no? Exactamente. Creo que nuevamente, es un poco lo que hablamos siempre, es el entorno, porque a nivel conocimiento técnico, estaba laburando con los número uno, la información más premium del mercado, con las marcas más grandes, o sea, a nivel técnico estaba todo, pero faltaba esa chispita interna que es personas que tengan ganas de ser sus mejores versiones todos los días. No digo que ellos no, ¿se entiende? Pero acá era una relación más laboral, vamos a decirlo, o sea, la parte profesional, y acá es todas las áreas. Acá es como encontrar un entorno que está al nivel de confianza para ir a un siguiente nivel en todas las áreas, no solo en lo profesional. Lo profesional termina siendo consecuencia.
termina siendo consecuencia de lo bien que estás, de lo bien que te sentís. Entonces, eso fue un poquito de lo que, la chispita interna, el fuego, la llama interna que necesitaba, que intenté prenderla 1000 veces por voluntad propia. Me duraba 1 mes, 2 meses, y hubo una vez que me dijeron algo que fue muy justo, creo que esto nunca te lo conté, pero fue muy justo previo a llegar a Buenos Aires, al ver el partido este de River, que decido quedarme. Una semana antes, una persona que aprecio mucho, que es project manager dentro de la agencia, me dijo, yo siempre tenía muy buenas ideas, y me dijo, vos tenés muy buenas ideas, pero te pinchás muy rápido. Me dijo eso. Y vos sabés cómo yo obviamente no le dije nada, pero me tocó el ego nivel Dios. Nivel Dios. Porque, claro, todo el tiempo tenía ideas, 1, 2, 3 semanitas, 4 semanas, y ya la cuarta era como que... Ya fue, claro, me pasaba eso. Y me dijo, tenés muy buenas ideas, pero te pinchás muy rápido. Y cuando llegué acá, bueno, fue como esa mezcla, ¿no? De, che, bueno, me quedo porque claramente, o sea, es el momento, es ahora. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? Volver a mi casa. Y ya está todo construido ya. Así que... La viste ver, pasó, te subiste al tren y a empujar también, ¿no? Fue brutal. Para mí esto de animarte realmente a soltar lo que no, porque esto a veces es, ok, tengo un empleo que me están pagando bien y no lo quiero dejar porque quiero ver ya concretado la otra cosa, y cuando esté concretada, y a veces es dar un salto de fe y decir, loco, me la rejuego, voy con todo, quemo los barcos, y esa energía que te da es, loco, tengo fe, lo voy a hacer funcionar. Y hoy, ¿qué onda Adsmastery? ¿Qué es? Esto que compartís, amigo, es clave. Es clave porque en mi caso implicó, más allá de dejar la parte laboral, iba a seguir en flow, seguía teniendo clientes, etcétera, etcétera, pero fue alejarme de mi gente. De mi gente. O sea, literalmente fue alejarme de mis viejos, fue alejarme de mis hermanos, fue alejarme de mis amigos de toda la vida, fue tomar esa decisión de soltar todo, literalmente, soltar todo, de quedarme acá. En ese momento te conocí a vos y conocí un par de chicos ahí, pero no mucho más. Y fue como, sí, voy por todo. Y yo soy una persona que bueno, en los últimos años, como te digo, mi familia siempre iba el fin de a comer, el veranito casi prácticamente todos los días, se iba a la pileta, se compartía el asadito, o sea, muy familiar, muy familiar. Entonces fue una de las cosas más difíciles de soltar, pero nuevamente lo charlaba con mi viejo, ahora cuando fui al Día de la Madre a ver a mi mamá, que fue la mejor decisión de mi vida. Y bueno, y hoy Adsmastery es el lugar que siempre quise. Yo donde estaba enseñando estaba limitado en base a lo que ya estaba moldeado, ya estaba creado. Yo me fui un engranaje dentro de algo que ya estaba creado y que lo había creado otro. Desde mi lugar yo veía algunos puntos de mejora. Se enseñaba bien lo que es la parte de anuncios, habían dinámicas que gustaban del otro lado a los alumnos, pero habían muchos puntos de mejora desde mi perspectiva. En algunos puntos los compartí, muchos se los compartí a los chicos, y también entiendo cuando una empresa va a una velocidad, pues esa empresa también iba evolucionando a una velocidad muy alta, es que algunas cosas se llegan a implementar y otras no, porque se estaban involucrados en muchas cosas en simultáneo. Y bueno, algunas de las cosas que propuse se hicieron, otras no, y cuando surgió esta idea, este motorcito de, bueno, ahora me toca a mí, surgió Adsmastery y quise combinar todo eso que sabía que gustaba, que ya lo venía practicando y que sabía que me gustaba a mí, que también funcionaba para los demás, y aprovechar, agregarle todo ese condimento de las cosas que yo veía que hacían falta en la parte didáctica. ¿Qué cositas son estas? Un poco lo que me pasó a mí, entorno. Yo quería algo que más allá de poder enseñar la parte técnica, de decir, genial, te volvés un experto en anuncios para tu negocio con esto, quería generar un espacio de personas y conectar con personas que estén alineadas en eso que yo había encontrado. En personas que quieran ser su mejor versión todos los días. En personas que estén dispuestas a ayudar. ¿Por qué? Porque yo venía de un mundo, por ejemplo, una de las falencias que había visto es que, claro, tengo una estrategia y si me funciona no te la comparto porque eso es mi competencia. Y eso es una mentalidad de escasez absoluta. El mercado es inmenso.
hay posibilidad para todos. Yo quería todo lo opuesto. Che, tengo algo, me sirve poder compartírselo a un compañero. Te funciona. Quería generar ese espacio que también despertó la chispita viendo personas que ya habían generado cosas similares de otras habilidades, vamos a decirles, y viene por ahí. Así que hoy Ads Mastery es un poco una realización de un deseo interno de encontrar ese espacio que no tuve cuando yo empecé y cuando quise profundizar a nivel conocimiento técnico. Un día estábamos en un café y pintó comprar unos pasajes a Brasil. ¿Qué onda esa etapa? Claro, muy buena. Fue así. Abajo ahí hay un café abajo del edificio, nos fuimos a laburar. Día normal, nos fuimos a laburar y estábamos charlando. Estaba haciendo frío ese día, era un día medio gris. Estábamos ahí entrando que era junio, primeros días de junio aproximadamente. Y jodiendo, vos estabas en la computadora, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, creo que estaba escribiendo, todavía no había abierto la computadora. Y abriste Google Maps y dijiste, che, estaría bueno ir para algún lado, no sé qué. Y está haciendo frío y como que ni ganas de pasar el frío acá y ¿dónde vamos? Y surgió la idea de Brasil y surgió sobre la mesa. Sí, amigo, sacalo. Y yo ahí te pasé la tarjeta de crédito, sacalo, te vas a sacar los pasajes. Como que sin pensarlo en cierto punto de dónde vamos, no sé qué, sacalo. Y en un momento yo seguí escribiendo, ya lo saqué, me dijiste. Y cuando me dijiste que ya lo sacaste, digo, bueno, genial, ya está hecho, ¿qué le vamos a hacer? No iremos a Brasil. Así que fue una locura, amigo, porque también en ese momento estábamos en un proceso de crear, que no llegamos a tomar dimensión de que nos estábamos por ir del país, ¿no? A construir algo distinto, algo diferente, a una vida nueva, a un contexto nuevo, a un lugar que, bueno, por lo menos al lugar donde íbamos no lo conocíamos ninguno de los dos. Y sin saber ni a dónde íbamos a ir, literalmente era como, bueno, que la vida nos diga a dónde vamos. Y nos acomodamos un poquito, empezamos a comunicar, en ese momento surgió una idea, che, podríamos decir alguno para no ir solos, como que queríamos crear ese entorno de gente que esté en la misma, pero en otro país. Conectamos con algunas personitas hermosas en ese momento, se lo dijimos y fue como muy rápido, amigo, o sea, no hubo que charlar mucho, fue como que se tiró la propuesta arriba de la mesa, che, vamos juntos, armamos un grupito de WhatsApp, empezamos a compartir casas ahí, se resolvió todo muy rápido, amigo, no hubo muchas vueltas. Habíamos alquilado una casa, los primeros que se sumaron fueron Manu, Pauli y Nacho. Y Nacho, tal cual. Nacho se encargó de la gestión de la primera casa, que cuando la veíamos era... Claro, estábamos buscando casa y no era cualquier casa, tenía que ser la mejor casa, ¿se entiende? Que quede cerca de la playa, que tenga buenas vistas. Queríamos todo, que tenga muchas habitaciones, que sea muy grande. En este caso era una casa para 10 personas y nosotros éramos 5. No, menos, 4. 3, 5. 5 personitas, la conseguimos. Y claro, desde que llegamos, sucedió la magia. Fue magia, amigo, fue magia, fue hermoso. Porque encontramos momentum todos y fue como estábamos con mucho deseo de hacer. Y era una combinación perfecta entre estar disfrutando del lugar, porque la pasamos muy bien, pero también cada vez que nos poníamos a laburar era como, no te daban ganas de salir de la computadora, literalmente, no te daban ganas de salir. Y estábamos alineados en distintos aspectos, tanto como en lo tangible como en lo intangible, ¿no? Cuando teníamos que... De lo que es el mundo pragmático, vamos a decirle, de la parte técnica, de lo que es hacer, de la acción, estamos muy alineados, pero también en mi caso personal fue un momento donde logré conectar con personas, con vos, con Pauli, con Manu principalmente, donde fue un viaje hacia adentro que yo no lo conocía a ese nivel, no lo había experimentado a ese nivel, fue... conocer de que realmente yo era muy pragmático, creía y no creía en algo más, vamos a decirle, era como decir que sí, pero a su vez no estar convencido de ese sí que estaba diciendo, y empecé a experimentar cosas, empecé a viajar hacia adentro, empecé a darme cuenta de distintas cosas que claramente me hicieron reafirmar mi fe, empecé a conectar con Dios, empecé a conectar con esa energía, con esa fuente, con ese ser superior, Dios, universo, como la gente quiera llamarlo.
empecé a alinearme con eso, empecé a ser congruente con lo que sentía, empecé a dejarme guiar por lo que sentía y era una cuestión de simplemente decir, me llega esto, vamos a decir a nivel intuición, la voz de tu alma, corazonada, como la gente quiera llamarlo y seguirlo a pleno, pisar el acelerador y fue como magia lo que vivimos. Sí, sí, siento que todos ahí tomamos conciencia de la importancia del entorno, de lo mucho que nos potenciamos. Siento que fueron los 2 meses que más me reí en mi vida, que mejor la pasé, que más actividades hicimos, que más creció mi vida, tanto en lo personal como en los negocios, como en mi salud, en mis relaciones, todo. Y siento que fue eso, vivir en una burbuja de un entorno que nos potenciamos todo y que tomamos realmente dimensión de la importancia de estar contenido en un espacio de crecimiento. Exactamente, bueno, fue algo que lo charlábamos mucho con los chicos, que cuando nos tocó volver, cuando tomamos la decisión de volver a Buenos Aires, se notó mucho ese cambio de energía, ese cambio de contexto, ese cambio de entorno. Nosotros estando en Brasil habíamos creado una burbuja donde literalmente desde que te levantabas era una sonrisa pero propia y del de al lado, ¿se entiende? Era verlo cantar, verlo reír, verlo disfrutar, que haga lo que hagas, salía bien. Hagas lo que hagas, salía bien en ese lugar. Vos querías hacer, no sé, querías hacer una pirueta y te salía bien. Querías montar un negocio y te salía bien, ¿se entiende? Querías implementar una campaña y te salía bien. Lo que hagas, ibas a cocinar y te salía bien. Se había creado una sinergia, una burbuja de positivismo, de bienestar, de tan hermosa, tan magnífica, que particularmente una energía linda, ¿se entiende? Todos los pensamientos eran positivos, nos sentíamos muy bien y cuando tocó volver acá a Buenos Aires, yo tuve un lindo choque de realidad, vamos a decirle, que volví al mundo real, donde nada, amigo, ya el hecho de ir al súper era diferente, de subirte a un Uber era diferente porque, bueno, acá las personas viven en un ritmo diferente, vamos a decirlo. No está ni bien ni mal, pero siento que hay mucha negatividad, mucho enfoque en las cosas malas y lo notas en las miradas tristes, miradas cansadas, miradas de personas que realmente no les gusta lo que hacen y por consecuencia lo trasladan a su alrededor. Y fue algo que, bueno, nosotros no estábamos experimentando allá, veníamos en un viaje y fue como que genial cuando lo descubrí. Bueno, en el departamento me aislé, o sea, literalmente me aislé, no éramos nosotros dos y alguna persona más, pero era aislarse y salir lo justo y lo necesario, básicamente. Total. Y cómo ese choque de realidad, de cambios de energéticos, ¿no? De estar expuesto a otras cosas, te hace tomar dimensión de lo importante que es, ¿no? Cuidar la energía, con quién te rodeas, a quién escuchás, con quién compartís. Tal cual. Yo siento que el 90% del éxito, amigo, está en todo eso intangible. Sí, total. No, bueno, una de las creaciones más lindas de Brasil fue que surgió en un momento crear algo en conjunto, compartir, si bien en un principio yo ya en marzo ya estaba dando mentorías, ayudando a otros emprendedores y te invito a que hablemos de Meta con mis alumnos, con mi gente, a que puedas compartir tu visión. Siempre me gustó de vos que entregás un montonazo, que me acuerdo que yo me ofrecía a pagarte o a contratarte o a que arreglemos algo económico y vos dijiste no, o sea, voy porque realmente quiero, tengo ganas, después vemos, no sé qué, y como que siempre fue dar sin esperar recibir nada a cambio. Y ya lo veníamos haciendo, intercambiando, ya te empezaste a meter en este mundo de los productos digitales y en Brasil, en el convivir, en el charlar y demás, surgió la idea de hacer algo en conjunto. Exactamente. Bueno, vos ya venías dando tus mentorías 1 a 1, que nos juntábamos con tus alumnos y demás a charlar un poco, a charlar de Meta, literalmente. Che, bueno, ¿qué se puede hacer para escalar, etcétera? Y en ese momento en Brasil fue muy loco porque creo que no tomamos dimensión. En un momento fue como, bueno, ¿y qué hacemos? Yo me acuerdo que estábamos en la pileta, en la silla esa para tomar sol, y ya estaba la idea de hacer esto. Bueno, ¿y qué nombre le damos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué dinámica? Y en un momento vos dijiste, yo creo que tienen que ser 30 días, porque a mí 30 días de enfoque me cambiaron la vida. Fue como tu respuesta. Y fue como, sí, amigo, un reto de 30D.
Genial. En ese momento vos ya estabas viviendo bien de lo tuyo, ya estábamos viviendo bien literalmente, yo estaba muy bien con lo mío, yo ya había soltado lo que tenía que soltar, estaba muy bien. O sea, literalmente los dos estábamos bien y en ese momento era como que, bueno, vamos a hacerlo. Lo fuimos haciendo como surgió ahí sobre la marcha, no teníamos grandes expectativas, 10 personas con las que se sumen iba a estar bien y nada, amigo, tomó una dimensión que fue hermoso, porque creo que ninguno de los dos nos imaginamos ese nivel de conexión con las personas, ¿no? Que más allá del negocio de gente teniendo resultados gigantescos a nivel económico, la transformación interna, esa transformación interna que yo viví al venirme a Buenos Aires, esa transformación interna que tuviste vos al salirte de Devoto, vamos a decirle, la estaban empezando a experimentar otros. La estaban empezando a experimentar otros y nos lo hacían saber y eran cambios de gente que bueno, chicos que nos decían, che, me sumé al negocio, pero gracias a este cambio de mindset dejé de fumar, de que venía fumando porro hace 16 años, empecé a entrenar, empecé a agradecer, me empecé a sentir mejor y tengo ganas de levantarme y tengo ganas de hacer cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente fue como mágico lo que se creó, se armó una comunidad hermosa de todas personitas alineadas buscando su mejor versión más allá de la de su negocio 24/7 y realmente muy lindo. Yo creo que lo mágico de todo esto, amigo, es que en ningún momento la expectativa estuvo en lo que hoy es. Fue como que vaya sucediendo, fue un desapego total al resultado final y se fue construyendo y entramos en una inercia, vamos a decirle, porque eso era por 30 días literalmente. O sea, no era un proyecto que iba a tener vida en el tiempo, eran 30 días, vamos a ver qué onda y después de 30 días veremos qué hacemos, ni sabíamos qué íbamos a hacer nosotros. Y claro, a mediados de mes fue que hicimos un videito en YouTube como contándole a la gente, bueno gente, ustedes que decidieron, que vienen teniendo resultados, que les está yendo bien, lo vamos a extender por 3 meses. Y sucedió, amigo, y sucedió. ¿Vos cómo te sentís? Contame un poquito sobre esto. ¿Qué pensás vos sobre esto? Yo siento que era lo que necesitábamos, fue una recorazonada hacerlo con vos. Yo ya venía en mente hacer algo grupal o poder compartir algo a más gente, pero siento que nada, sabía que éramos dos personas que nos íbamos a potenciar mucho, que además somos muy amigos, tenemos mucha confianza. Yo pongo las manos en el fuego por vos y que sabía que nos íbamos a divertir, además de que iba a ser un negocio. O sea, siento que en definitiva siempre hay trabajo de por medio porque hay cosas que hacer, no actividades. Pero no es lo mismo hacerlo con alguien en el cual decís, tengo que hacer, y nosotros hacemos esto porque tenemos ganas, compartimos porque tenemos ganas, viajamos juntos, hacemos cosas porque realmente nos gusta, nos apasiona y queremos hacerlo y no lo vemos como un trabajo. Entonces, emprender con gente así me parece fundamental y después estar impactando y realmente transformando vidas y dando muchísimo más valor a la gente y realmente generando cambios me parece fundamental. Yo siento que fuiste una pieza clave en un propósito mío personal de ayudar a emprendedores a vivir por internet, porque yo lo vivo y sé que cambia vidas emprender por internet, que es algo totalmente nuevo para el sistema tradicional y que es otro estilo de vida. Y cuantas más personas podamos ayudar, mejor, porque ese es realmente mi propósito y siento que hoy por hoy tomó unas dimensiones en las cuales ya no es solo la academia, sino las alianzas que se van creando y todo el ecosistema que estamos creando y todo lo que viene girando alrededor de todo este ecosistema que es la Biblia de los productos digitales, pero después empieza a ser la cantidad de alianzas y personas y colaboradores y amigos y colegas que tenemos. Entonces todo se fue tomando dimensiones que ya excede a nuestra fuerza de trabajo o a lo que nosotros podamos promover, sino que es todo un equipo, toda una tribu, toda una sociedad proponiendo y un estilo de vida. Y que me parece fundamental y hermoso poder compartirlo así con amigos. Comparto esto que decís, amigo, y creo que fue también muy perfecto el hecho de lo que vos acabas de mencionar, de la confianza, ¿no? Que más allá de estar trabajando, si me pongo a pensar, literalmente encuentro pocos momentos en los cuales tuvimos puntos de vista diferentes en distintas situaciones y creo que cuando hubieron puntos de vista está muy bien trabajada la inteligencia emocional por parte de ambos lados, que es como genial, cedo cuando tengo que ceder y pongo en debate cuando tengo que poner en debate y también es laburar pero disfrutándolo. O sea, anoche
11 de la noche jugando a la Play, ¿se entiende? Y era así y se terminaba y realmente creo que está muy lindo eso, o sea, de poder compartirlo, de sentir la confianza, creo que da una tranquilidad para poder crear, sentirte cómodo, estar creando y creo que eso es hermoso. Y después compartiste algo a nivel comunidad, ¿no? Que creo que esto es algo súper importante y que se pudo ver desde primera instancia que excede a Lucas y a Juanpi, ya es el conjunto del todo. Excede a Lucas y a Juanpi, esto es el conjunto del todo. Que tomamos muchas veces el rol y la iniciativa de liderar el movimiento, sí, pero claramente nada de lo que se está construyendo hoy sería posible si no están las personas que están del otro lado. Si cada personita que le proponemos una idea loca no se sube al barco, literalmente nada de esto sería posible. Así que creo que eso es clave, entender que no es una sola pieza, que no son dos piezas, sino que es una pieza gigante que se construye entre todos en una industria que están haciendo literalmente. Es una industria que hoy salís a la calle y le preguntás a 3 personas y no tienen ni idea qué son los productos digitales. Entonces, me parece fundamental que se pueda seguir fomentando esto, entender que somos el todo. Ya muchos están alineados. Creo que somos más de 1000 personas. Todos entendemos cuál es la filosofía y vamos para adelante, que esto recién arranca también. Esto recién empieza. Recién arranca y bueno, nada, estuviste soltando, hiciste toda una transformación, creaste tu propia academia, lanzaste cosas nuevas. ¿Cómo proyectás el año que viene, el 2026? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esto lo charlamos siempre, creo que cada vez que es una conversación día por medio y a veces no sé ni qué esperar de qué va a pasar mañana porque la vida viene sorprendiendo a un ritmo de que bajan cosas. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, amigo, y creo que va a ser mi mantra de lo que resta de este año y mi mantra del 2026 es: surge una idea, hacela en el momento. Creo que esto es una de las características que vos lo tenés muy bien trabajado, muy bien trabajado y yo lo pude adquirir, que es el hecho de, bueno, hay que hacer algo en el momento. Después vemos cómo se resuelve, pero lo arrancamos. En el medio se va resolviendo, van apareciendo cosas, pero es empezar, tomar la decisión, vamos a decirle, ¿no? A mí me pasaba mucho en el pasado de que era la persona de las buenas ideas, pero después cuando había que llevarlas a la práctica no era sostenible en el tiempo porque muchas veces no las arrancaba, quedaban en eso, en ideas. Y creo que esta filosofía que tenés vos, esta forma de accionar, de decir, perfecto, viene esto, vamos fuerte al medio, es algo que realmente va a ser un mantra de todo lo que es el 2026 y lo que resta de este fin de año. ¿Cómo seguís hacia adelante después de haber logrado tanto crecimiento? ¿Cómo te trabajás vos tu ambición, tus ganas de seguir creciendo? ¿Cómo te inspirás? Buenísimo. Hoy tengo un motor más grande que el personal, que son todas las personitas que están trabajando con nosotros. Yo sé y soy consciente de que para que ellos puedan transformar su vida necesitan mi mejor versión en todas las áreas, tanto en lo técnico como en lo no técnico. Entonces, una de las cosas que me gustó mucho, en AWE, en una de las mentorías que estamos haciendo, hablamos de moverse como el número 1. ¿Qué hace el número 1? En lo que haces, ¿qué hace el número 1? ¿Cómo se relaciona el número 1 con sus alumnos? ¿Cómo se relaciona el número 1 con sus clientes? ¿Cómo se relaciona el número 1 consigo mismo? ¿Qué acciones hace el número 1? Cada vez que surge una duda. Bueno, ¿y el número 1 cómo lo haría? Empezar a trabajar esa filosofía de accionar como el número 1 es una de las cositas que me gusta, que muchas veces intento encontrar el equilibrio entre el deseo de hacer tantas cosas, porque es como que estamos creando tantas cosas en simultáneo y haciendo tantas cosas en simultáneo, que estamos prácticamente todo el día haciendo, que vos cuando vas al tintero decís, hice todas estas, pero también quedan todas estas por delante. Es como un 24/7 que no termina nunca y que literalmente no termina nunca, porque todo el tiempo surgen ideas nuevas. Así que yo lo voy trabajando desde ese modo. Me entré como un mantra que también me lo repito todos los días y es moverme como el número 1. Brutal, eso es que arrancás el día con 10 actividades para hacer y terminás el día con 20 actividades para hacer porque terminaste las 10 y trajeron 10 más
Así que nada, sí, en seguir en constante movimiento. Y bueno, hermano, lo que quieras para cerrar, para la gente, para acá, para todo el canal, para esos emprendedores que están mirando. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse acá hasta el final. Esto es una locura hermosa que se creó gracias a todos ustedes. Los que se quedaron hasta el final de este videito son los fieles, vamos a decirle. Ya sabemos quiénes son, así que agradecerles. Y esto recién comienza. Así que abrocharse los cinturones que acá crecemos todos. Excelente, papá. Gracias por estar. Y bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el videito. Nos vemos la próxima. Gracias por quedarse hasta el final. Comenten si les gustó, cuáles fueron sus aprendizajes. Nos vemos la próxima. Chau.